Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En el anterior programa, que es pues prácticamente gemelo a este, hemos estado viajando al cosmos para ver dónde es posible que se produzcan las anomalías necesarias para que existan los universos paralelos, esas increíbles situaciones en las que diferentes personas viven momentos de su vida desdoblados, en ocasiones totalmente diferentes como de una vida distinta y en otras como si fueran pertenecientes a un lugar y a un tiempo idéntico pero con un fallo temporal. Y dicho esto, vamos a ver un ejemplo que podría explicar todo esto que he dicho. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y ahora nos vamos a ir al año 1974 y allí tenemos a una chica de 16 años que se llama Mary Herron y que vive con su hermana en una pequeña caravana a las afueras de Malden, al sur de California, en Estados Unidos. Mary se ocupa de la hija pequeña de su hermana mientras ella, la hermana, trabaja en 2 turnos en una plantación de algodón en Simpsonville, en California. Bueno, es una vida bastante dura, pero bueno, ellas sobreviven como pueden en ese Estados Unidos de caravanas cuyo éxito económico, cuya cara pues no es precisamente la mejor. La hermana se va a trabajar junto con los vecinos de otras roulottes cercanas a la plantación, así que Mary se despide de ella y espera todo el día a que llegue sobre las 12 de la noche, que es la hora que normalmente llega la hermana, y mientras tanto ella cuida de la niña. Cada día era igual al anterior y bueno, pues esa noche resulta que algo va a salir diferente. Allí tenemos a Mary viendo las noticias de las 11 de la noche mientras lava los platos. Es una cocina adusta, está limpia pero es bastante pequeñita en esa caravana. Y está allí, acaba ya de alimentar a los perritos que tiene. Se asegura de que cada uno de los perritos tenga su comida. Ya ha acostado a la cría pequeña. Y mientras está allí, observa que un coche acaba de entrar por la carretera que da paso al parque de caravanas. Quizá podría ser algún vecino, pero es demasiado pronto para que nadie llegue. ¡Qué raro! Pocos forasteros vienen por allí a esas horas, piensa Mary con la niña ya en la camita. Mary se queda allí observando muy bien y se da cuenta de que podría ser el coche de su vecino. Alguna razón habría para que llegasen antes. Se fija bien y empieza a preocuparse porque esto no ha pasado nunca. Quizá ha pasado alguna cosa, algún accidente. Bueno, entonces observa que el coche avanza y aparca en el aparcamiento de su propiedad en vez de en el del vecino. Y entonces Mary sale por la única puerta que da al exterior de la caravana y observa todo desde el porchecito sin perder detalle. Está en el porche donde están las sillas, la puerta de la casa y las escaleras quedan a unos metros de ella y observa que hay movimiento. Alguien sale del coche. Sí, es el coche de la hermana. Hay 2 personas. La hermana de Mary sale del coche y, pues se ajusta un suéter que lleva, hace fresquito, lo lleva sobre sus hombros, se agacha, coge un librillo que lleva y entonces, cierra la puerta, la hermana de Mary, y se dirige a la entrada de la casa donde Mary está esperando. Hay otra persona, que es el vecino también sale del coche y va hacia su casa sin dirigir la palabra a nadie. Y entonces cuando la hermana pasa junto al vecino, el vecino se va hacia su casa y entonces la hermana de Mary se mete directamente hacia la caravana, ¿no? Y entonces Mary coge y les pregunta: oye, ¿por qué estáis tan prontito ya en casa?
pero no hay respuesta alguna. Y entonces, claro, intrigada, pues llama a la hermana, oye, pero la hermana no contesta. La hermana, de hecho, cierra la caravana y entonces, claro, se queda la otra en el porche y dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Y entonces Mary sale tras ella a ver qué ha ocurrido. Y entonces entra diciendo, oye, ¿podría responder cuando te hablo? Un poco cabreada, ¿no? Pero al segundo se sorprende muchísimo porque no hay nadie en el interior. No la ve. Pero no había sitio donde ir. Era una caravana de solo 3 habitaciones, con las ventanas cerradas, y no estaba. Y al mirar por la ventana, Mary se horroriza porque el coche no está. Y vamos a ver dónde se habían metido todos. El vecino, que tenía todavía un pequeño camino para llegar hasta su casa, tampoco está. La testigo hace el ademán de salir a buscar a la hermana, pero claro, tiene que quedarse buscando tiene que quedarse al cuidado de la niña. Se queda buscando un poco a ver si está la hermana en el servicio, pero no hay nadie. Entonces, ya preocupada por todo, sigue viendo la televisión. Claro, es el año 1974, estamos en la década de los 70, no tienen celulares, no tienen teléfonos móviles, no sabe qué hacer, las noticias de las 11 siguen emitiéndose, y entonces, bueno, pues se queda viendo la tele allí, y entonces Mary se queda allí un poco intrigada, muy extrañada, y se sienta en el porche confundida hasta las 12 de la noche, cuando de repente pues aparece otra vez el mismo coche, protagonizando prácticamente la misma escena que había visto 1 hora antes. Allí ve a su hermana haciendo prácticamente los mismos movimientos. La puerta, el librito, agacharse, el suéter, el aparcamiento en la plaza, el camino, el vecino, prácticamente los mismos pasos hasta la entrada en la caravana. La puerta, entrando. Mary se queda sin habla y no sabe ni qué decir. Entra a la caravana corriendo y ya va tras ella otra vez, y efectivamente ahora sí que está. Le dice lo que ha pasado, pero su hermana, al escucharla, no la cree. Y ella directamente va a la policía diciendo, mira, ha pasado esto, y va a diferentes investigadores explicando y exponiendo lo que ha ocurrido. El incidente fue reportado a la prensa y estudiado, como decía, por diferentes investigadores estadounidenses, y ha sido considerado como real dentro de este tipo de sucesos por la multitud de detalles que dieron las testigos del caso, del suceso. El caso es muy interesante porque expone una repetición de la realidad. Un caso de multiverso. 2 universos que se solapan directamente. Una escena que no debería de pasar hasta 1 hora después. Prácticamente lo mismo en todo, pero sin la posibilidad de interaccionar, eso sí, cuando pasa. Como si fuese una proyección de lo que va a pasar. Como un fallo informático de un videojuego en donde observas prácticamente pues una fase que está por venir más adelante, pero no puedes jugar. Como un tráiler, como un anuncio. La principal testigo de este incidente, en declaraciones al portal about.com, exponía que fue tan claro y espectacular a sus ojos que aquello poco menos que le helaba la sangre al recordarlo. La imagen futura de su hermana se había materializado de repente la primera vez. Pero no solo eso, era el vecino, el coche, el sonido. En este caso no tenemos lo que sería esa campana de irrealidad, no, era ese universo entero y futuro solapado con el suyo. Eso sí, 1 hora antes. Esa versión de su hermana, igual o prácticamente igual, y ahí está la clave y la gracia, materializándose por
ese punto frío que abre lo que sería pues un agujero en nuestra realidad y mete lo que sería otro universo paralelo, eso sí, 1 hora antes. Era real, pero no se correspondía a ese tiempo. Estaba solapado, pero 1 hora antes. Por eso no le contestaba. ¿Tenía diferencias con el universo original? Pues un solo movimiento basta para que 2 universos sean diferentes para siempre. Para terminar, quiero exponer 2 ideas. Una. Lo increíble es que es posible que la hermana que llegaba, viendo, claro, este desajuste de universos paralelos que estamos viendo, por un agujero justo en ese punto frío que se acaba de descubrir y que se está empezando a estudiar por parte de la ciencia, que la hermana que llegase viese también a su hermana, a Mary, a su vez, protagonizando otra versión diferente de la que vio en un principio, en otro universo paralelo. Y de hecho, esa escena se repitiera de infinitas maneras con ellas 2 como protagonistas. Es decir, que ese punto frío tocase ese pequeño espacio de la roulotte a esas 2 personas y tocase lo que sería ese puntito de la realidad y ellas 2 pues estuviesen viviendo ese suceso de millones y millones de formas diferentes. Ahí estaría la gracia. Y número 2, como decía, un solo movimiento basta para que 2 universos sean diferentes para siempre. Pues por mi parte querría decir, para terminar, que nunca nos arrepintamos de esa eternidad que nos da que un solo movimiento, bueno, pues baste para que 2 universos sean diferentes para siempre y que cada movimiento que hagamos, no, pues nunca nos arrepintamos y que esa eternidad pues sea la mejor eternidad posible. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.